Yo creo que en el Uruguay había un desconocimiento de esta obra y me sorprendió que en el 2007, en el Teatro Victoria, José María Vidal, un director de teatro que había trabajado en un club de teatro, montó una versión estupenda de la Gatomaquia. Es muy difícil, digo, la aligeró inteligente la versión, pero a mí me sorprendió porque yo, como les dije, había tratado de conseguir material y acá no había referencias a la Gatomaquia. Y tampoco había encontrado ningún loco que le gustara la Gatomaquia, salvo los compañeros que en aquella época frecuentábamos la facultad, Alejandro Paternain, Héctor Galmés, Renzo Pi, que éramos los asiduos, y salvo ellos, con los cuales sí, indudablemente intercambiábamos, no había encontrado otras personas que disfrutaran de este texto. Esa versión fue muy linda y yo me imaginé, no lo hablé esto con Vidal, pero me imaginé, porque Bergamín montó Medea en el Club de Teatro, y Vidal pertenecía al Club de Teatro como director. Entonces pienso que por ahí pudo haber ocurrido la influencia de Bergamín con respecto a esta obra, que en general, no era atendida. Bueno, yo no me voy a detener en detalles acerca del Fénix de los Ingenios, cuya vida transcurrió en la charnela del siglo XVI y el siglo XVII. Fue un autor que vivió unos años en el siglo XVI y hasta su muerte en el siglo XVII. Ustedes saben que Cervantes le había puesto un nombre a Lope de Vega, monstruo de la naturaleza. La relación entre Cervantes y Lope de Vega no fue una buena relación. Yo creo que había esa rivalidad que a veces surge entre los artistas y que, sus razones tendrá, pero era bastante difícil el vínculo, aunque seguramente en el fondo se reconocían, pero se estaban permanentemente tirando dardos, y ustedes van a ver en el decurso de la Gatomaquia que esos dardos aparecen con cierta intensidad. Yo les voy a mostrar, porque me interesa ubicar la época, estos son dos cuadros de Murillo, niños comiendo ahí fruta y un almuerzo. Y hay otro cuadro cuyo autor, no sé qué es una cena, no conozco el autor de ese cuadro, pero es para ilustrar algunas cosas de la época. Parece que el nacimiento de Lope fue la consecuencia de una reconciliación entre el padre y la madre, porque el padre se había ido a Madrid atrás de una mujer y la madre fue a rescatar a su marido, y a consecuencia de ese rescate, de esa reconciliación, nació Lope de Vega. Y lo curioso y lo llamativo, y yo no sé si se debe de alguna manera a una razón de que la madre estaba muy pendiente de la conducta del padre, que Lope de Vega, siendo bastante jovencito, bastante niño, pasó al cuidado de un inquisidor conocidísimo, Miguel del Carpio, a quien la gente del pueblo, torciendo la boca, y hablando bajo, decía: ¿qué mamá que del Carpio? Para referirse a él. Era un sujeto, evidentemente, de llamas tomar. Yo me he preguntado eso, ¿no? Pero esa cuestión es imposible de resolver. Pero a mí me parece que como hecho es importante en la educación de un niño estar con un sujeto de ese talante, y no con la madre ni con el padre. No me parece una cosa normal. Y fíjense que Lope tuvo muchos hijos, se discute el número exactamente, y uno de ellos, Lopito, que le hizo un poco
la vida difícil a Lope por su comportamiento, Lope lo puso a los 9 años en el asilo de Nuestra Señora de los Desamparados. Es decir, que de alguna forma me parece que con ese hijo reprodujo la situación que él vivió personalmente con respecto a sus padres y a Miguel del Carpio. Bueno, la formación, así, abuelo de pájaro, la formación de Lope de Vega fue fundamentalmente, estuvo a cargo de los jesuitas. Estudió en la Universidad de Alcalá, pero no se llegó a graduar como bachiller. Y Ángel Flores, que es uno de los que yo les mencioné allí, nos cuenta que le encantaba vivir allí, como que estaba en consonancia y en sintonía con su medio ambiente. Ahí se sentía libre y podía, sobre todo, meterse en enredos, que los tuvo variados. Lo describe a Lope como un guapo mozo, alto, delgado, de porte elegante, con la nariz un tanto larga y curvada, y los ojos que brillaban y sonreían, pero cuando se enfadaba, ardían con una llama maligna, dice Flores. Su salud era envidiable y tenía reputación de diestro bailarín y excelente esgrimista. Al parecer, alardeaba de componer buenos versos y eso lo basaba en los comentarios y elogios que recibía de sus conocidos. Y el mismo Flores nos dice, para cerrar su perfil, que era frecuente que pidiese dinero prestado. En su época de estudiante, en los colegios en los cuales estaba, tenía dietas que parecen que eran bastante exiguas. Entonces, entre los compañeros respondían con la actitud que tomaban frente a esa dieta carenciada, digamos, a juicio de ellos, lo que hacían era transformar la penuria en jolgorio. Y si uno analiza la vida de Lope y sobre todo la gatomaquia, se ve que hay un mecanismo por el cual transforma lo que es penoso en algo que resulta de otra naturaleza. Es decir, bueno, sarcasmo, ¿no? También Cervantes usó el sarcasmo. La vida de Lope, en cierto sentido, fue disipada y donjuanesca. Esto es un elemento que predomina, ¿verdad? Fue desterrado de la corte a los 21 años. Lo fue porque él tuvo un amorío que fue bastante importante y que según algunos reaparece acá en la gatomaquia con una mujer llamada Elena Osorio, cuya madre, que tenía, digamos, espíritu casamentero y veía que Lope era un individuo difícil, le consiguió un candidato. Entonces Lope, de alguna manera, fue desbancado de ese amorío y toda la vida quedó resentido por esa situación y añorando. Entonces muchos autores dicen que la gatomaquia, el núcleo de la gatomaquia, tiene que ver con aquel amor frustrado de Lope de Vega. Lope tuvo, por supuesto, diversas parejas, ¿no? Y tuvo dos casamientos y cantidad de hijos que no están, de alguna manera, registrados o concebidos, digamos, dentro de esos matrimonios. Primero, en el hecho de la madre, ocurrió en 1587, y la madre vinculó a su hija, a Elena, con Tomás Perrenot de Granvela, que era un caballero del hábito de Alcántara. Y luego Lope se casó primero con Isabel Urbina en 1588. Fíjense que un año después de haber disuelto esa relación con Elena.
y luego se casó con Juana Guardo en 1598, es decir, 10 años después que se hubiera casado con la primera. Convivió sin casarse con Micaela Luján, con quien tuvo 2 hijos. Una de ellos, Marcela, que nació en 1605. Y Marcela fue dramaturga y monja. Y con Micaela Luján tuvo en 1807 a Lope Félix, a quien Lope llamaba Lopito. Es el que yo les conté que a los 9 años metió en el convento. Y Lopito tuvo una vida bastante particular porque se quería dedicar a las letras. Lope parece que lo desanimó y incursionó en el ejército y se fue con la Marina a un viaje a Venezuela a buscar perlas y ahí se ahogó en el año 1634. Este año hay que recordarlo, la fecha, porque es el año en que Lope publica La Gatomaquia y tuvo otras situaciones desgraciadas en la vida en ese año, entonces cobra importancia porque esta obra está escrita en un ámbito en el cual evidentemente Lope tenía serios problemas personales en su vida, ¿verdad? Tuvo en 1616 un amor tardío con Marta de Nevares y producto de esa relación en 1617 nace Clara, y Clara, fíjese, nació en el 17, es decir, en el 34, cuando escribe La Gatomaquia, Clara tenía 17 años y a sus 17 años Clara se fuga con un individuo, se va de la casa y a Lope le produce gran desazón. La chica huyó con Enrique Felipe de Guzmán, que era hijo bastardo del conde duque de Olivares. Bueno, aparte las mencionadas relaciones, Lope mantuvo, entre otras, vínculos con una actriz, Jerónima de Burgos y Juana Rivera. Y no se sabe, como les decía, cuántos hijos legítimos e ilegítimos tuvo. Se piensa que alrededor de 15. En 1812, y acá empieza otro aspecto de Lope, ¿no? Lope entró en la Orden Terciaria de San Francisco y en 1625 en la Congregación de San Pedro, orden que estaba compuesta por sacerdotes nacidos en Madrid. En 1627, es decir, 8 años antes de que muriera Lope, el Papa Urbano VIII le concedió el hábito de la Orden de San Juan, que implicaba el título honorífico de Frey. Por eso, cuando se refieren a Lope de Vega, dice Frey, ¿no? Digo, usan ese título que le otorgó el Papa. Lope es un autor que en acontecimientos puntuales de su vida refleja episodios directa o indirectamente que pertenecen a su vida en la obra. Ángel Flores, es uno de los autores que le mencioné, destaca el fragmento de una carta que Lope le escribió al duque de Sesa. Él tuvo una relación bastante prolongada con el duque de Sesa, en el que Lope afirma, esto es textual: yo he nacido entre 2 extremos, que son amar y aborrecer, no he tenido medio jamás. Bueno, el libelo que escribió contra Elena Osorio nos habla, por supuesto, de un joven de temperamento impulsivo que tolera con muy pocas pulgas una frustración amorosa y pasa sin transición de un extremo al otro del espectro afectivo. Acá les muestro no conseguí imágenes
de Del Carpio. Las busqué, yo no las conseguí. Posiblemente en España las conseguiría, pero ahora no estaba en España. Pero esa es la imagen de Torquemada, y acá los críticos sostienen que el que está detrás del rey, que está hincado, sería Torquemada. Eso es para ilustrar un poco la época, ¿verdad? En un verso de otra obra, Lope da cuenta del dolor que produce el recuerdo de la felicidad perdida. Y entonces dice: pero ninguna desventura alcanza tan justa queja como el bien perdido, que a quien le pierde a un tiempo dan los cielos desdén, mudanza, ausencia, olvido y celos. Las frecuentes relaciones adúlteras que mantuvo nos indican un hábito laxo en cuanto a fidelidades. Llegó a decir, textual, que la fidelidad es sinónimo de muerte. Apareció la muerte, que es un elemento que en la obra de Lope tiene muchísima importancia. Sin embargo, Ángel Flores considera que Lope no es una prefiguración de Don Juan, sino el donjuanismo trascendido, hecho realidad intelectual como una avidez ilimitada en el espejismo del incesante cambio. Lope no se consideraba reconocido en cuanto a la retribución económica que recibía. Comprendió con desencanto que el talento artístico no era ni por cerca la vía más efectiva para conseguir dinero. Esta debe ser una de las razones por las cuales desanimó a Lopito a que siguiera la carrera literaria. Digo, eso está como registrado como que lo desaconsejó, pero supongo yo que la razón podría estar ahí. Ya les dije que a partir de digamos, el poco apoyo del padre, desistió de trabajar en literatura y se dedicó al ejército. Según Sabor de Cortázar, esa autora que yo recomiendo como autora de un libro de lectura comentada, el pretendido autor Burguillos, porque Lope de Vega, esta obra, la Gatomaquia, la presentó en unas justas y no la presentó como que era de él, la presentó como que era de Burguillos, ¿verdad? Un autor apócrifo, inventado por Lope de Vega, según la mayoría de los críticos, ¿verdad? Que piensan que Burguillos es un disfraz de Lope, y con ese disfraz participó en las justas poéticas de 1620 y 1622, y en las que, como consecuencia de no recibir la retribución que esperaba, escribió la siguiente sátira: nada pides, nada intentas, es como que se estuviera dirigiendo a Burguillos. Nada pides, nada intentas, siempre has de estar pobre y necio, filósofo de ti mismo, entre dos libros y un huerto. Muchas honras, provechos, nunca provechos. Dios te consuele, Burguillos, mientras reparto los premios. Evidentemente estaba muy enojado Lope con la poca remuneración que recibía. Sostiene Agustín del Campo, otro de los autores que mencioné, que una preocupación para el Fénix la constituyó el desvalimiento de los escritores de su época, que carecían de la protección de los grandes señores, porque sintió en carne propia la ausencia de auténticos mecenas. Entonces, esta tirada: no es falta de escritores, patria mía, que el Tajo, el Betis claro en sus arenas, el Pisuerga, el Genil y el Turia cría cisnes que mueren por falta de mecenas. Como una extensión
de ese rubro están la famosa disputa que tuvo con Cervantes y con Góngora. Es decir, hay cantidad de menciones al cultismo que hace Lope de Vega. Y estas disputas son entendibles como enfrentamientos con iguales que podían llegar a escucharlo, porque los otros, los poderosos, no lo oían, y si lo hacían, no le prestaban atención. Entonces, él demostraba, digamos, su bronca con aquellos que él sabía que lo escuchaban. Lope atribuye al Manco de Lepanto, es decir, a Cervantes, que lo llamó monstruo de la naturaleza, envidia por su talento, y lo tilda de impotente fracasado que escribe para la posteridad. En tanto, él pide que lo dejen disfrutar su gloria presente, ese instante en el que ansía holguras y ricos manjares, auténtico apologista en esta proclama del carpe diem, a quien mueve la pluma en su mano el mismo impulso placentero que lo arrastra hacia las mujeres, porque hace felices a éstas con su amor y a los hombres con sus obras, pues lo único necesario para él es la manzana de Eva y el bosque de plumas, ¿no? Médicos con plumas. Sostiene el Fénix que la tumba es igual para todos, sala para el festín de las larvas y los hambrientos gusanos. También caen en la crítica, según Flores, Góngora y el Greco, de quienes dice que son originales porque nadie los comprende. Los tilda a ambos de desdeñosos y a sus admiradores de adulones, y les recomienda para salvarse una fuente dosis de aceite de ricino. Bueno, la burla al cultismo se apreciaría en la invención de neologismos con sufijo ífero, melífera, gatífera, melindrífera y otros que abundan ahí en la gatomaquia. Y otras creaciones de cuño oculto, por ejemplo, Umbripedes, que es el hombre de un solo pie, que ofrece como, digamos, interés el hecho ese anormal de tener un solo pie. Y otra palabra que usa, que es también inventada, quiroteca, que la usa en lugar de la palabra guante. O cuando se refiere a Misifus, a quien presenta de esta manera. Es un verso tomado del conjunto. Poeta, para describir a los poetas del cultismo, poeta al uso que él tampoco entendió lo que compuso. O cuando escribe, por ejemplo, una mona cautiva que tenía que hablaba en lengua culta y la entendía. O al describir la sala y el adorno del estrado en que celebrarían la boda, burlándose de la tendencia hiperbólica del gongorismo, que si un culto le viera, es cierto que dijera, por únicos retóricos pleonasmos, pestañeando asombros, guiñó pasmos. O al poner en solfa el caso extremo del hipérbaton o transposición, pues Lope se da, digamos, de alguna manera el lujo de criticar lo abstruso del lenguaje de Góngora, pero para hacerlo escribe en lenguaje abstruso. Esta es un famoso fragmento, ¿no?, de los versos. En una de fregar cayó caldera, transposición se llama esta figura, de agua acabada de quitar del fuego. Digo, el modo de expresarse tan rebuscado era lo que estaba criticando de Góngora y de los cultos, ¿no? Lope escribe, esto es textual,
más se aplica este corto ingenio mío a la alabanza que a la reprehensión, y lo hace precisamente al mencionar la patria de su rival, Córdoba, donde nacen andaluces, góngoras y lucanos. Y a juicio de Sabor de Cortázar, que fue la autora que yo recomendé como la lectura comentada más útil, para Sabor de Cortázar, la comparación de su contemporáneo, es decir, de Góngora, con un clásico, ¿no?, es una representación o tiene el significado de un elogio. Está criticando, pero detrás de la crítica, al juntar a Góngora con Lucano, Sabor de Cortázar entiende que hay un signo admirativo. En ese sentido, Agustín del Campo, con respecto a las críticas burlescas de Lope a ciertos poetas amanerados y algunos excesos del culteranismo, a los cuales piensa que, esto es textual del Campo, quiere demasiado como para desprenderse absolutamente de ellos. Y su sonrisa suprema tiene más de indulgencia que de sarcasmo. Nada trascendental, nada amargo y agresivo hallaremos en sus sátiras, simplemente comprensión maliciosa, humorismo. Sintió Lope que era pródigo en creaciones, capaz de escribir una comedia en 2 días. Se jactaba que más de un centenar, y esto es textual, más de un centenar en horas 24 pasaron de las musas al teatro. Sin embargo, no era un creador impulsivo arrebatado que soplaba y hacía botellas, ya que en más de una ocasión opinó que lo mejor de un poeta es lo borrado, no lo más limpio que pensó primero. Yo recuerdo un pintor conocido nuestro que le preguntaron, esto me hizo acordar, ¿no? Le preguntaron, fulano, ¿qué te llevarías a una isla desierta si tuvieras que irte y quedar? Era un pintor, ¿no? Me llevaría una goma. Esto. Argumentaba Lope que sus dramas eran escritos para la muchedumbre y que debía hablarse neciamente a los necios si se quiere tener éxito. Y entonces dijo esta frase famosa, en un verso, ¿verdad? Porque como lo paga el vulgo, es justo hablarle en necio para darle gusto. El año 1634, que publicó la Gatomaquia, fue un año particularmente conflictivo para Lope. Como vimos, murió su hijo en Venezuela, se fugó Clara a los 17 años y publicó en noviembre las rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos, que es el personaje autor apócrifo, que constituyen un poemario en el cual incluyó la Gatomaquia, que a juicio de Francisco Rodríguez Marín, otro de los críticos, es un poema jocoserio. Estas son imágenes de representaciones de la Gatomaquia, y yo puse también, modernamente se hizo Cats, ¿no?, que no tiene nada que ver con la Gatomaquia, pero digo, el tema de los gatos ha reaparecido muchas veces en la literatura, ¿no? Sabor de Cortázar nos cuenta, como vimos, que ese seudónimo licenciado Tomé de Burguillos ya lo había usado Lope en la justa de 1620 en Madrid, pero en aquel momento el licenciado Burguillos, que aparece ahora como autor de la Gatomaquia, era en realidad un maestro, ¿no? La mencionada autora sostiene, en cuanto a la fecha de composición de la obra, que algunos versos destinados a su hijo Lopito, el que murió en Venezuela, en ese año fatídico, ¿no?,
son anteriores a que el poeta se enterase de la muerte de su hijo. Algo que se discute son los antecedentes de la gatomaquia, ¿no? Y los autores, en ese sentido, sostienen varias hipótesis. Álvaro Alonso Miguel, en el estudio preliminar al libro de Francisco Rodríguez Marín, sostiene que la tradición de escribir poemas heroicos en clave burlesca se remonta a la antigüedad grecolatina y cita entonces la Batracomiomaquia, atribuida sin bases sólidas a Homero, que relata la guerra de los ratones contra las ranas. También en España, en 1615, la Mosquea de José de Villaviciosa, y en 1604 la Gaticida, atribuida al seudónimo Cintio Merotizo, que correspondía, según Rodríguez Marín, a Bernardino de Albornoz, aunque aclara que Lope en la Gatomaquia muestra una notable independencia, porque recoge las convenciones más generales del poema heroico burlesco, pero son originales los episodios, los personajes y la forma misma de conducir la intriga. Hay referencias también por la trama al Orlando Furioso de Ludovico Ariosto. Descarta también Rodríguez Marín que Lope haya tomado algo del romance de Quevedo de 1627, La consultación de los gatos. En los tiempos modernos reapareció la dramaturgia felinesca con Cats de Andrew Lloyd Webber, que fue lo que yo les mostré. Lo de felinesca va por los felinos y no por el excelente cineasta Federico Fellini. Alonso Miguel insiste en dos consideraciones. Una es la ambigüedad de Lope hacia los poemas épicos, que él también compuso, y hacia el culteranismo, del cual criticó los excesos, pero incluso admiró e imitó sus hallazgos más destacados. Y otra son las frecuentes referencias autobiográficas en su obra, ya que según él, la peripecia de Marramaquís evoca los amores del poeta con Elena Osorio, episodio que casi medio siglo después retoma Lope para convertirlo en argumento de su poema burlesco. En síntesis, la Gatomaquia cuenta los desencontrados amores del malhumorado Marramaquís y la veleidosa Zapaquilda, que trueca el galán inicial de su preferencia por Misifús. El despechado finge amor por Misilda, se enfrenta a las gatas por celos. También lo hacen los enamorados en un duelo por el que terminan presos. Rapta Marramaquís a su amada y termina finalmente muerto por el arcabuzazo despistado de un cazador que perseguía vencejos, y como cierre se consuma la boda de Zapaquilda y Misifús. Yo no comenté nada, estos nombres gatunos inventados por Lope de Vega, que tienen referencia con diferentes aspectos de los felinos. Un detalle que merece destaque es que Marramaquís es el galán desairado por Misifús, que es el gato forastero, ¿verdad?, que se enamora Zapaquilda de él. Cuando Marramaquís rapta a Zapaquilda, en ningún momento abusó de ella, lo que habla de una conducta del ofendido gato basada en códigos de honor. La Gatomaquia está escrita en silvas, y la silva es una combinación métrica flexible gracias a tres elementos: la combinación de heptasílabos y endecasílabos, la variable longitud de estrofas y el uso libre de la rima. En cuanto a la composición,
Sabor de Cortázar nos dice que la sustitución de la octava por la silva revela cómo la intuición del gran poeta elige la forma adecuada al contenido o cómo la forma surge del fondo. Y dice, como el calor del fuego, según decía Flaubert. Para Agustín del Campo, la sociedad gatuna retratada es un reflejo jocoso de los ambientes caballerescos del siglo XVII, un inmenso muestrario de técnicas y estilos, el mosaico precioso de una combinación genial. Al final de su vida, Lope ha sabido captar lo que ésta tiene de mudable y gracioso, de ímpetu levemente musical y aliado, de juego, luz y fantasía. Descubre una gracia especial en los movimientos gatunos que logran ritmo cadencioso de danza añeja con sus cuerpos. El verso que sigue es elocuente como grácil ballet. Yo me salté un verso, el anterior, bueno, no importa, lo voy a decir, era el anterior. Pero a mí me parece maravilloso este verso, ¿no? Entonces los amantes, que son los cumplimientos importantes, ella por irse y él quedarse a solas, se hicieron reverencias con las colas. A mí me parece sensacional. La descripción de la atractiva Zapaquilda, como una especie de fan fatal, ¿no? Comienza así. Estaba sobre un alto caballete de un tejado sentada la bella Zapaquilda al fresco viento, lamiéndose la cola y el copete, tan fruncida y mirlada como si fuera gata de convento. La fineza y melodía del verso seducen por su ritmo. Mirlada, que la utiliza la palabra, significa afectada, entonada, grave. Y a continuación, Lope describe a Marramaquís, que fue el gato, el primer enamorado de Zapaquilda. Era el gatazo de gentil persona y no menos galán que enamorado, bigote blanco y rostro despejado, ojos alegres, niñas mesuradas de color de esmeraldas diamantadas, y a caballo en la mona parecía el paladín Orlando que venía a visitar a Angélica la Bella. El Orlando es del Orlando Furioso de Ludovico Ariosto y Angélica es un equivalente a Zapaquilda en esa obra de Ariosto. Se refiere, obviamente a ese poema que dije, y otra descripción que corresponde a Zapaquilda es esta. La recatada ninfa, la doncella, en viendo al gato, se mirló de forma que en una grave dama se transforma, lamiéndose a manera de manteca la superficie de los labios seca, y con temor de alguna carambola tapó las indecencias con la cola, y bajando los ojos hasta el suelo, su mirlo propio la sirvió de velo, que ha de ser la doncella virtuosa más recatada mientras más hermosa. En viendo es al ver o en cuanto. Mirlarse ya vimos que era afectar, gravedad y señorío. Y carambola significa engaño o trampa. El acontecimiento amoroso motivó la llegada de una multitud de gatos. A mí estos versos me parecen notables, pero esto es una cosa personal. Y es una de las partes más famosas de la gatomaquia. Con esto en muchos siglos no fue vista, como en esta conquista, tanta de gatos multitud famosa por Zapaquilda hermosa. Pero las previsiones pueden alterarse por un quiebre de la fortuna. Y eso fue lo que ocurrió con el romance de Marramaquís y Zapaquilda.
Entre esta generosa, ilustre gente vino un gato valiente, de hocico agudo y de narices romo, blanco de pecho y pies, negro de lomo, que Misifús tenía por nombre, en gala, cola y gallardía, célebre en toda parte, por un sapinarciso y gatimarte. Luego que vio la bella gata, tan perdido quedó que noche y día paseaba el tejado en que vivía, con pajes y lacayos de librea, que nunca sirve mal quien bien desea, y sucedióle bien, pues luego quiso, oh gata ingrata, a Misifús Narciso, dando a Marramaquís celos y enojos. Estoy mirando si coincide lo que les muestro. No sé por cuál razón puso los ojos en Misifús, quitándole al primero con súbita mudanza el antiguo favor y la esperanza. ¡Oh, cuánto puede un gato forastero, y más siendo galán y bien hablado, de pelo rizo y garbo ensortijado! Siempre las novedades son gustosas, no hay que fiar de gatas melindrosas. ¿Quién pensara que fuera tan mudable Zapaquilda, cruel y inexorable, y que al galán Marramaquís dejara por un gato que vio de buena cara, después de haberle dado un pie de puerco hurtado, pedazos de tocino y de salchichas? Oh, cuán poco en las dichas está firme el amor y la fortuna. ¿En qué mujer habrá firmeza alguna? ¿Quién tendrá confianza si quien dijo mujer dijo mudanza? Sí, esto políticamente incorrecto, ¿verdad? Si lo dice ahora, le llueven limonazos. Generoso, de noble estirpe, linajudo, es valiente, fuerte. Sapinarciso y Gatimarte son nombres burlescos que unen lo gatuno con lo bello y con lo belicoso. Lacayo de librea, el que sigue o precede a su amo, según vaya a pie, a caballo o en coche. Y servir es cortejar o festejar a alguna dama solicitando su favor. Garbo, ensortijado, es una expresión para los críticos algo dificultosa, formada por garbo, gallardía, gentileza, buen aire, y ensortijado, lleno de sortijas. Dice Saur de Cortázar que amor, celos y guerra informan del asunto de este poema delicioso y dificilísimo, en el que, valiéndose de gatos, el autor revive por última vez el gran tema de su vida y de su obra. Que amar siempre se tuvo por nobleza y los celos... No, esto me salté una parte, perdón. Para atrás. Perdonen, ¿eh? Sí. Este equipo está coordinado, pero sus dificultades tiene. Y dijo bien, según los aforismos de Nicandro, que son los celos mismos un veneno tan súbito que apenas toca la lengua, cuando ya las venas y el corazón abrazan, tan presto al centro de la vida pasan, que no hay frías cicutas ni anapelos, como solo un escrúpulo de celos. Nicasio de Colofón fue un médico y escritor griego del siglo II a.C., que escribió poemas sobre manjares envenenados y mordeduras de animales venenosos. El que después de Nicandro, después de Nicandro, equivale a por qué.
Anapelo es, de su raíz, se extrae una sustancia sumamente ponzoñosa. Y escrúpulo es una medida muy pequeña usada por los boticarios para preparar tóxicos. Digo, ustedes ven que si uno no tiene una ayuda, una lectura comentada, es imposible entender estas cosas, ¿verdad? Y si continuamos con los celos, en el poema encontraremos que amar siempre se tuvo por nobleza y los celos por acto de bajeza, como si el amor pudiese estar sin celos, que más pueden estar sin sol los cielos. O bien el enfrentamiento que Marramaquís, gato celoso y ofendido, quiere provocar entre la fementida Zapaquilda y Misilda, fingiendo haberse enamorado de esta última. Se enfrentan las gatas, ¿no? Y dice Lope, cada cual de las dos imaginaba que la otra venía por el que ella quería, y con este engañado pensamiento, que nunca tienen mucho fundamento los celos, comenzaron a mirarse en manifestación de sus enojos, tirándose relámpagos los ojos. Es verdaderamente de una intensidad brutal. Pelearon las dos gatas erguidas, luego de levantar el velo que les cubría media cara. Imagínense las gatas con el aire español cubriéndose con velo. En fin, a puros tajos y reveses de las rapantes uñas anguileñas, desmoñadas las greñas y el solimán raído quedaron desmayadas sin sentido. Si las gatas se pelearon y quedaron desmayadas. El solimán que refiere es bicloruro de mercurio sublimado, que se usaba para depilar. Era un producto que resecaba la piel y la estropeaba. Y también denominado el turco. Le decían el turco al solimán. Al igual que el albayalde se usaba como cosmético. Solimán y albayalde eran conocidos en la época como mano de gato. Digo, si uno no tiene estas traducciones, es muy difícil entender el poema. Marramaquís, sufriente del mal de amores, le hace decir a Lope, mísero del que vive en cuerpo ajeno. Vivir en cuerpo ajeno pertenece a la teoría del amor, tanto cortesano como neoplatónico, y a la expresión del místico San Juan de la Cruz, que decía, amada en el amado transformada. El mayor tesoro es la libertad, valor altamente preciado en la época. A continuación, los versos referidos a Marramaquís recurren a un tema frecuente en el Siglo de Oro que mencioné y también en la obra de Lope, que es la muerte. Y allí se diferencia el muerto de la muerta. El autor de estos cuadros es Juan Valdés Leal, que es de 1600 también, ¿no? Contemporáneo de Lope. Ahí se hace, en el verso que va a venir, se hace una magistral distinción entre el sujeto y su circunstancia, como decía Ortega y Gasset. Tenía las mandíbulas de suerte que era un retrato de la muerte fiera, aunque es yerro pintar la calavera, porque aquella es la muerte, no, porque aquella es el muerto y no la muerte. La muerte ha de pintarse una figura robusta, de cruel semblante airado, los fuertes pies en una piedra dura, sino sepulcro en pórfido labrado, con reyes y monarcas, hasta el que calza rústicas albarcas. Y ahora yo les voy a mostrar una imagen de las abarcas, que esa es una versión clásica de las abarcas, pero una versión moderna es esta. Entonces, por abarcas se entiende cierto tipo de calzado.
y la muerte sería el implacable rasero igualitario. Estoy convencido que Lope sufrió las diferencias sociales, porque surge de sus propias palabras que experimenta un trato diferente en el relacionamiento con cortesanos y plebeyos, que reaparece en la controversia con Cervantes a propósito de la fama y también en el estilo diferente para dirigirse a los dos destinatarios de sus obras, los cortesanos y el vulgo. El poema culmina con el casamiento de Zapaquilda y Misifus. El telón cae sobre estos últimos versos. Y para celebrar el casamiento llamaron a un autor de los famosos, que estando todos en debido asiento, en versos numerosos, con esta acción dispuso el argumento, dejando alegre en el postrero acento los ministriles, y de 4 en 4 adornado de luces el teatro. Ministriles son los que tocan los instrumentos de viento que acompañaban el fin de fiesta o mojiganga de las comedias de aquella época. Quizás, tras la muerte de Lope se pudiera aplicar el mismo final del Don Juan Tenorio de Zorrilla. Clemente Dios, gloria a ti. Mañana a los sevillanos aterrará el creer que a mano de mis víctimas caí. Mas es justo que de aquí al universo notorio, que pues me abre el purgatorio un punto de penitencia, es el Dios de la clemencia, el Dios de Don Juan Tenorio. Hay un error ahí en la copia del verso. El prestigio de Lope como autor popular lo expresó con naturalidad una mujer de aquella época, ¿no?, que al ver pasar el entierro de Lope, sin saber de quién se trataba, comentó: sin duda este entierro es de López, pues es tan bueno. Quizás la disputa con Cervantes acerca de la fama póstuma haya encontrado solución con el veto que en 1647, 13 años después de muerto López, 12 años después, ¿no?, de muerto Lope, la Inquisición toledana le impuso a una versión del credo que circulaba diciendo: creo en Lope de Vega Todopoderoso, poeta del cielo y de la tierra. Eso, por supuesto, la Inquisición lo vetó. Sostiene Sábor de Cortázar que Lope, cercana ya a su muerte en la vejez, entristecida y penosa, recoge cuanto ha quedado en sus cajones sin ver la luz e introduce retoques o reformas de fondo en algunos poemas, casi todos ellos de tono serio, pero las composiciones burlescas acusan unidad de tema y de estilo, una visión irónica y apasionada de los turbulentos años vividos, de sus pasiones y tormentosos celos, una mirada escéptica y bondadosa sobre los hombres y sobre su propia experiencia vital, una actitud burlona y descreída ante la literatura y sus recursos expresivos. Cerraré esta exposición con algunas reflexiones y finalmente daré mi respuesta a la interrogante que me hice durante tantos años. Cargué con estos devaneos durante muchos años hasta que por fin logré darles cuerpo en mi novela Las huellas del amor, que pretende ser un homenaje a dos autores que se intrincaron y adosaron a instancias importantes de mi vida. Uno de ellos, como podrán suponer, es Lope de Vega, y el otro es Lewis Carroll. Natalia, mi mujer, cuando leyó la novela, dijo: es muy intelectual. Sí, lo es. Ocurre que algunas veces lo que uno escribe elicita en el lector experiencias similares de su propia vida, pero otras, como en el caso de mi novela, me propuse aludir a las vivencias que provocaron en mí dos escritores con la creación literaria de sus personajes.
Una cosa es escribir sobre las vicisitudes de personas de carne y hueso, y otra, distinta, pero para mí igualmente válida, es escribir sobre las vivencias de seres de ficción. Estoy convencido que realidad y fantasía se entrelazan y retroalimentan de manera intensa y permanente, del mismo modo que lo hacen la vida real y el sueño. Mi novela podría definirse como el contubernio de una primera parte que consiste en una realidad ficcionada y en una segunda constituida por el sueño de uno de los personajes de la realidad ficcional. Y finalmente les daré mi interpretación a la pregunta que me acompañó durante tanto tiempo. Está en la página 60 y 61 de mi novela. Se las voy a leer. Yo cuando veo que alguien que da una conferencia tarda tanto en encontrar un material en un libro, me pongo impaciente, pero ahora lamentablemente repito la cosa. ¿Cómo? 60 y 61. Vamos a ver. En realidad es la primera parte de la novela, que como dije es un homenaje, o pretende ser un homenaje a estos dos autores que nombré, a Lope y a Lewis Carroll. Hay tres personajes. Uno es Mr. White, otra es la mujer Elizabeth y otro es un personaje criollo, Indalecio. Luego de una de las cenas retornó la interrogante que condujo a Mr. White a concretar su monografía. ¿Por qué Lope de Vega escribió la Gatomaquia cumplido ya los 70 años? Mr. White reconoció abiertamente que noches y noches se torturaba con la pregunta para la cual no encontraba solución. Probablemente costaba hallar una respuesta, porque hacerlo exigía identificarse con el protagonista y asumir que su obra era el canto de cisne, la despedida ineluctable, lo cual resulta siempre difícil de aceptar. Quedaron en silencio los tres. Retomó la palabra luego de unos instantes Mr. White, porque esta pieza final, obra de una genialidad suma, lo muestra resignado, pero no vencido, desilusionado, pero no desesperanzado, escéptico, pero no incrédulo, irónico, pero no resentido. Estaba listo para morir, exuberante de gallardía y donaire. En mi opinión, dice Mr. White, Lope escribió la Gatomaquia porque necesitó ir al encuentro de su vida, sus amores, sus celos, sus disputas, sus fracasos, sus triunfos, sus pesares, sus alegrías, con una actitud comprensiva, tierna, divertida, gatunamente humana, con la capacidad de reírse de sí mismo, de sus defectos, de sus errores, como expresión de la virtud excelsa que otorgan la humildad y la composición de algunos pocos que algunos pocos en la vejez consiguen. Es todo. Gracias. Quiere decir que no están dormidos. Bueno, ¿algún comentario? Bueno, muy bien. Sí. Dale. Yo creo que cuando vos te referís a los seres humanos y escribir sobre los seres humanos y sobre la fantasía, es como más o menos lo mismo, son dos niveles de realidad, ¿no? Porque cuando uno está
de Yesai. ¿no? Entonces que se habían estado mirando, Sí. entonces ella se va y entonces en una posición coqueta levanta la cola y parece que se van a ir de la mano, pero no, entonces, porque no podían bajar la escalera si se iban de la mano, ¿no? Y yo me di cuenta cuando lo estaba leyendo que no parecían gatos, que yo lo estaba leyendo como si fuera una fantasía de personas, porque era tal el juego seductor entre los gatos. Entonces yo me pregunto, no son realidades esas también? La fantasía no es otra realidad, ¿no? ¿Qué es la realidad? ¿No? A mí me encantó, es decir, cuando leí por segunda vez el libro fue que pude compenetrarme con toda esa realidad. Tengo pendiente para leer La Gatomaquia y después de esto seguramente lo haré, pero te felicito porque me hiciste... a mí no me gustaban mucho los gatos y creo que ahora me gustan más. Gracias. Un personaje muy especial de los gatos. Bueno, si no hay más comentarios, dejamos acá. Muchas gracias. Será hasta la próxima. La próxima es una intervención de nuestra colega Nedy Varela, así que con este tercer espacio, el penúltimo, y completamos el cuarto con la intervención de Nedy. Así que nuevamente gracias al Centro Cultural de España.